comenzar. Entonces, vamos a mirar a ver cómo podemos hacerlo si Dios lo requiere. Hermanos, vamos a buscar en el libro de Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 5, Dios que tiene para su vida. Y ahorita nos saltamos otro versículo para ver Dios qué es lo que habla en esta noche a su vida y a mi vida. Jeremías capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios, llamamiento y misión de Jeremías. El llamamiento, ¿qué es un llamamiento, mi hermano? Es cuando Dios llama a alguien para vivir en bendición. El llamamiento es para que usted, mi hermano, lo acepte y para que usted pueda decirle a Dios, gracias por llamarme, porque sé que tú quieres hablar a mi vida. Por eso, mi hermano, el llamamiento real es de parte del Altísimo que viene del cielo. Amén. Por eso dice en el nombre de Cristo, Jeremías capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, dice, las palabras de Jeremías, hijo de ¿quién? De Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, dice, en tierra de Benjamín. Palabra del Señor que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año de ¿qué? En el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra del Señor de Jehová a mí diciendo, o sea, a Jeremías, y si usted, mi hermano y hermana, usted tiene un llamado de Dios, también usted puede atesorarse esa palabra, porque esa palabra es para todo aquel que se quiera comprometer con Dios. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciere te santifiqué y te di por profeta, ¿a dónde? Las naciones. Dios a usted y a mí ya nos había conocido desde el vientre de nuestras madres. ¿Por qué es necesario hablar de esa palabra hoy? Porque usted y yo debemos saber qué estamos haciendo en este lugar una vez más de una reunión de culto. Usted debe entender y debe saber qué está haciendo en este lugar, por qué se despide una persona en un funeral, como la hermana que asistía en esta reunión, que ya nos está acompañando. ¿Por qué fuimos allá? Porque hemos sido escogidos ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué un funeral cristiano es diferente a un funeral en la vida tradicional, en la religión tradicional que ustedes ya conocen para no nombrar? Porque ustedes y yo vamos a darles un mensaje a todos aquellos que asisten al funeral, mas no vamos a hablar con el difunto. Amén. Amén. Ahora, un funeral tradicional, las personas hablan con el difunto. Y el muerto que está muerto, ya no escucha. Ya se fue. ¿Me van a entender? Pero los que están ahí vivos y están respirando, ellos sí escuchan. Por eso se va a un funeral en la vida cristiana. No a despedir el muerto, sino a dar ese mensaje de salvación a todos aquellos que asisten al funeral. Amén. Amén. Por eso el Señor ya nos había conocido el vientre de nuestras madres, porque nos dio por profeta para las naciones. Ustedes y yo estamos escogidos para estos tiempos. Antes de que ustedes y yo estuviésemos en este lugar, había un señor que aquí el hermano lo conoce, y de hecho hoy se lo nombró aquí a la hermana, que era su esposo, que fue un hombre que sembró una semilla aquí en oración. Amén. Y por eso es que estamos acá. Esto no es casualidad, es diosidencia. Y Dios lo confirmó hoy con el hermano que nos acompaña hoy. Diosidencia. ¿Por qué? Porque este hombre también fue dado por profeta para las naciones en ese momento. Puedo decirle, yo no lo conocí muy bien, solamente hablé con él solamente una vez y tuve la oportunidad de orar por él ese día allá en Bucaramanga. No sé si la hermana de pronto lo recuerde. Me dieron el privilegio de poder orar por él. Yo ni sabía que él era evangélico, ni sabía que él era predicador, yo ni sabía quién es ese señor, pero sí le vi la condición de salud. ¿Ya por qué? Porque el cuerpo se deteriora. Ustedes y yo algún día, hermano, nos vamos a deteriorar. Todos los días nos vamos a estar jovencitos y lindos. Aunque la palabra nos enseña que aunque el cuerpo se va desgastando, en nuestra vida ese espíritu que Dios nos dio cobra vida, crece dentro de nosotros. ¿Sí me van a entender? Usted y yo, mi hermano, tenemos vida también cuando ayunamos, cuando nos entregamos a la palabra. Podemos tener un rejuvenecimiento y los años no se nos notarán. Como cualquier de pronto ser humano que no vive en santidad. Y ese era yo antes de conocer el evangelio. Yo era más arrugado que una uva pasa. Yo era arrugado. A mí se me veían las ojeras, se me notaba lo demoníaco que había por dentro de mí. Pero cuando empezó la sangre de Cristo a limpiarme, entendí que es rejuvenecer como las águilas,
como lo hice en el libro de Isaías. No lo vayan a buscar, capítulo 41, en el final, versículo 13, ahí lo habla, que él nos rejuvenece como el águila. ¿Y qué más hace? Él nos rejuvenece. Entonces, mi hermano, si usted en este lugar está hoy, mi hermano, es porque el Señor a usted le está diciendo, te estoy dando una oportunidad para que tomes esa decisión y se levante a la brecha como un cristiano verdadero. Amén. Amén. Decía la hermana que ya no nos acompaña una frase que se me quedó plasmada. De hecho, con ella tomamos el pelo una vez y varias veces. Que hay veces toca con carretilla traer las personas. ¿Me hago entender? Y Dios aquí a usted ya mismo nos está diciendo que la decisión es personal y usted y yo debemos asistir al llamamiento de Dios. Amén. Tenemos un llamado de Dios, mi hermano, y ese llamado de Dios se tiene que cumplir sí o sí. ¿Me hago entender? Ojalá de que usted se visualice como mujer, los que son mujeres, perdón, y como varón, los que son varones, que se visualicen, mi hermano, llevando el mensaje de Dios, que usted se visualice predicando el evangelio y decir, Señor, gracias porque usted hoy me ha dado la victoria y tomé la mejor decisión de servirte, porque el Señor vino fue a servir y no a ser servido. Y usted y yo estamos llamados es a servir y no a ser servidos. Amén, hermanos. Estamos llamados a servirle a Dios y también a servirle a la humanidad en el momento que así se requiera. Amén, hermanos. Por eso, mi hermano, estamos en este lugar. Todo lo que usted, mi hermano, siembre para la palabra, no voy a hablar en dinero, todo lo que usted siembre para la palabra, de acuerdo a su vida espiritual, la entrega que usted tenga, mi hermano, esta palabra se cumple en su vida. Te va a dar por profeta a las naciones y te va a sacar ¿de dónde? De donde usted, mi hermano, no se imagina que ha estado o de que pronto la persona haya estado y todavía no ha podido salir, mi hermano, Dios lo quiere sacar. Pero hay que hacer una sola cosa, entregarnos a Dios de todo corazón. ¿Qué pasa en mí en lo personal para poder avanzar en esta obra acá en este lugar y donde quiera que Dios me quiera tener? Yo debo orarle a Dios y debo buscarlo tarde en la noche, debo buscarlo en la madrugada. ¿Por qué? Porque yo le digo, Señor, trae un crecimiento al lugar, ayúdame a hablarle a las almas, necesito, Dios, que tú me hagas usable, hazme usable. Y Dios me dice, tienes que pagar un precio, y ese precio es de orar, ese precio es de que el modelo de vida cambie. Amén, hermano. Amén. Ahora, sabemos de que tenemos luchas, tenemos adversidades, pero esas luchas, mi hermano, ¿a quién se las entregamos? A Dios. Dice el Señor Jesucristo, venid a mí todos los que se sienten trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque su carga y su yugo será ligera y liviana. Ahora, búsquenme, hermano, los que tengan Biblias, Isaías capítulo 10, versículo 28. ¿Qué nos dice la palabra? Isaías 10, 27, perdón. ¿Qué nos dice la palabra? Quien tenga la Biblia puede leerlo y me lo puede decir, hermano, lo voy a leer, puede levantar su mano con mucho gusto, puede leerlo, porque Dios quiere que usted, mi hermano, viva. Amén. 10:27. 10:27. Y ahorita la hermana María Teresa nos ayuda con otro versículo entonces. Orar la palabra de Dios en el nombre de Yeshua HaMashiach. Jeremías 10:27. Isaías 10:27. En aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo. Tranquila. Isaías 10:27. Quien lo tenga me lo puede leer si lo tiene. Hágame favor, hermano, me lo La dice. palabra de Dios, Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Usted, mi hermano, ese yugo que se está manifestando en su vida tiene que pudrirse, pero solamente de una manera. ¿Cómo se pudre ese yugo? A través del Espíritu Santo, con la unción del Espíritu Santo. Amén, hermanitos. Pero para que se glorifique el Espíritu Santo en su vida, para que ese yugo se pudra, primeramente debemos entregarnos a Dios de todo corazón. Entregarnos de una palabra, decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, ayúdame y levántame, Dios, porque yo quiero avanzar hacia adelante. Esa es una palabra profética que el Señor a usted y a mí nos da, mi hermano, para que ese yugo se pudra. De resto, mi hermano y hermana, le doy la información en esta noche. No se va a pudrir el yugo si usted y yo, como cristianos, no nos entregamos a Dios en un arrepentimiento genuino y decirle, Señor, mi vida te entrego. Porque si no se la entregamos y no empezamos a ver el Evangelio, ese yugo siempre va a vivir encima de nosotros. Amén, hermanos. Recuerde, mi hermano, que los búfalos en la Biblia, ¿quiénes son los búfalos?
son animales fuertes. La fuerza. Los búfalos en la Biblia nos habla que nosotros somos fuertes, porque Él aumentará nuestras fuerzas como del búfalo, como las del búfalo, y nos unges con un aceite fresco. Él nos aumenta las fuerzas como las del búfalo, pero nos unge con un aceite fresco. Ahora, mi hermano, escuchen. Los búfalos en ese entonces y todavía hoy en día a ellos les colocan un yugo. Y por eso usted los ve sujetados a alguien con un yugo. Y donde los lazos los tiren, allá tienen que ir rendidos con la cabeza agachada. Así pasa con el ser humano cuando el ser humano no se sujeta a la palabra. Vive con un yugo espiritual y ese yugo no le permite avanzar, no le permite ver la realidad del evangelio, mirar el campo espiritual y no le permite, mi hermano, saber qué es lo que está haciendo en este lugar o en una vida cristiana donde usted pueda estar habitando. Por eso ese yugo se tiene que quebrantar, ese yugo se tiene que ir de su vida. Amén, hermanitos. Amén. Pero siempre y cuando usted, mi hermano y hermana, y yo tengamos la disposición y digamos, Señor, quita este yugo, pero por favor, ayúdame, que yo quiero entregarme a ti. La liberación, ¿cómo viene? La liberación no viene por un hombre, la liberación viene es porque Cristo lo libera a usted y a mí. Pero siempre y cuando usted, mi hermano y hermana, se disponga para ser libre de toda impureza. Amén. Ejemplos. Dios tenga misericordia de ustedes y de mí. Ejemplos. Si yo me dejo contaminar, hermano, yo pierdo el año. Ustedes lo saben, como cristianos. Si usted, mi hermano, se deja contaminar, hermana, su merced puede perder el año. ¿En qué sentido? Porque tenemos que hablar la realidad del evangelio. Tenemos que explicarle a las almas cómo es el método para que usted viva en bendición y cómo es el método para que usted se levante a la brecha. Amén. Amén, hermanos. Por eso usted debe entender, y sabemos, mi hermano, que el Señor Jesucristo nos dejó una enseñanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiemos en Él, que ella venció al mundo. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo dice que así que si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seremos libres. Donde esté el Espíritu Santo de Dios, allí debe haber libertad. Si usted tiene el Espíritu Santo dentro de su vida, debe tener libertad. Libertad espiritual, libertad en todas las áreas, mi hermano. Si usted tiene el Espíritu Santo en su casa, donde usted vive, mi hermano, allí en esa casa donde usted esté viviendo en su lecho, debe haber libertad. Amén, hermanitos. Amén. Libertad, ¿qué es? Conocimiento de la palabra, entendimiento, dirección, cobertura. ¿Y qué es libertad? De que usted, mi hermano y hermana, sepa cómo son las cosas de Dios para avanzar de una manera bíblica y espiritual, agradando a Dios y no a los hombres. Amén. Por eso es importante de que usted se dé la tarea tener esa promesa por concluida. Te daré por profeta a las naciones. Yo te conocí desde el vientre de tu madre. Y te llamé y te di por profeta. El Señor nos está formando para que ustedes y yo seamos personas de bendición. Amén, hermanos. Amén. Por eso, mi hermano, en este lugar se necesita predicar la palabra tal como está escrita, también palabra de arrepentimiento, palabra de poder y también palabra de reprensión, porque la palabra es la única que ustedes y a mí nos puede cambiar la vida. Amén, hermanos. Amén. Ningún brujo, ningún santero, ningún ricachón, nadie nos va a cambiar la vida. Solamente el Rey de Reyes a través de su palabra, la Amén. única manera en que su vida cambie. Amén. Amén. Ejemplos, mi hermano. Hay muchas personas que llegan al Evangelio y su vida es transformada, empiezan a ver bendición, porque cuando la persona se compromete con Dios a través de la palabra. Amén. Ejemplo, mi hermano, tal vez se han visto muchos casos, personas que llevan el Evangelio muchos tiempos, pero no avanzan. ¿Por qué? Porque no se han querido sujetar a una verdad de la Escritura. Esto demanda un compromiso. Somos seres humanos imperfectos físicamente. Usted y yo físicamente tenemos muchos defectos que siempre lo hemos hablado. Pero espiritualmente ya debemos estar a la estatura de Cristo. Amén. En la vida espiritual. Amén. ¿En qué sentido, hermano? Orar. Tener usted principios de oración. Tener usted un principio de lectura bíblica. Tener usted un principio de su vida. Ayunar entre semana una vez, aunque sea, si le cuesta. Amén. Tiene que tener un principio bíblico. Si esos principios no están en ayuno, en lectura y en oración, hermano, la vida va a seguir y la vida no va a cambiar para ese ser humano. ¿Por qué? Porque hay cosas espirituales que se manifiestan y esos son argumentos del adversario que quiere moverse sobre cada persona. Por eso entendemos de que la armadura de Dios, como usted y yo lo sabemos, la lucha no es contra sangre y carne.
La lucha es contra los demonios, los espíritus malignos, las fuerzas espirituales de maldad y en las regiones celestes. Todos estos huestes espirituales de maldad que se mueven, la idolatría, la mariolatría, la santería, la religiosidad y todos esos argumentos ecuménicos, acechanzas y todas estas obras del maligno son las que ustedes y a mí nos hacen que Perturbar. la vida imposible. Amén, hermanitos. Amén. Por eso usted tiene que entender, mi hermano, quién es usted como cristiano. ¿Quién es usted como persona que dice seguir a Dios? ¿Quién es usted como persona que dice, Señor, yo soy cristiano? Recuerde que hay una frase muy hermosa. Ser cristiano demanda un compromiso. Ser creyente, cualquiera cree en Dios. Cualquiera. Pero ser cristiano demanda un compromiso. Ser cristiano no es fácil, pero se puede, se puede. Amén. Amén, amén. Por eso, mi hermano, estamos llamados para que la humanidad abra los ojitos espirituales y la humanidad pueda lograr entender qué es buscar a Dios, qué es abandonar el pecado, abandonar ciertas cosas que usted y en mí han vivido desde el vientre de nuestras madres, porque el Señor también nos enseña que hay ataduras genéticas maternas y paternas. Recuerde que yo a usted le he dicho, mi padre biológico tuvo 17 hijos registrados y no sé cuántos más había hecho. Y yo también iba también por el mismo camino. ¿Me hago entender? ¿Qué significa eso? ¿Casualidad o qué significa eso? Atadura espiritual. Una atadura, una maldición que estaba operando en Osvaldo Cárdenas Gómez. Y cuando empecé a entender la palabra, yo dije, Señor, yo sé que usted es el único que me puede ayudar de esto, porque así me consiga la esposa más juiciosa del mundo. Ella no me va a cambiar, quien me cambie es Cristo. Amén. Y es lo que usted tiene que entender. Como muchas versiones que andan por ahí, es que yo me conseguí a ella me cambió la vida. Es una mentira. Quien cambia la vida es Cristo. Ningún ser humano a usted le cambia la vida. Amén. Ni usted le puede cambiar la vida a la esposa, ni la esposa a usted. Solamente es en Cristo que la vida es diferente. Amén. Cuando un hogar se lleva de acuerdo a la palabra. Por eso, mi hermano, usted debe entender qué es buscarle a Dios. Ahora, ¿necesita que Dios le dé bendición? Amén. Necesita es colocarse a Dios Mi corazón. con obediencia, firmeza, tomar la decisión. No es fácil, pero que se puede, se puede. Si la persona se deja moldear por la palabra. Amén. Amén. Por eso el Señor nos dio por profeta para las naciones. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo te di por profeta. Yo te llamé. Quien lo llamó a usted a este lugar es Dios. A usted no lo llamó ningún hombre. Es Dios. Quien lo llamó a este lugar es a usted. Amén, hermano. Amén. Por eso, mi hermano y hermana, esta palabra es palabra de salvación, de arrepentimiento. Una palabra que usted pueda guardarla y atesorarla en su corazón. No importa el tiempo que usted lleve en el Evangelio. Amén. Porque el Evangelio no se vive por el tiempo que usted lleve, lo que yo lleve. El Evangelio se vive es por el poder del Espíritu Santo, Amén. en obediencia, en santidad, en entrega y decirle, Señor, yo sé que debo dar más de mí contigo, Señor. Ayúdame y direccióname, Dios. Amén, hermano. Amén. Por eso, mi hermano, yo quiero que usted entienda algo en este lugar y se lo confieso. Yo soy un hombre predicador que va en contra de la prosperidad. Usted lo sabe. Yo voy en contra como predicador, en contra de la prosperidad emocional. ¿Sí me va a entender, hermanitos? Amén. Si a usted y a mí, o si yo les vengo a usted a prometer el milagro sin que haya un arrepentimiento, ese evangelio, mi hermano, no es el real de la Biblia. Por eso, mi hermano y hermana, yo tomé la decisión de servirle a Dios, apartado de mucho doctrinamiento, porque no he visto un fundamento bíblico, espiritual, sagrado, que la persona, para que Dios le bendiga y le ayude y lo saque adelante, primeramente tiene que tener un arrepentimiento. Amén. Amén. Por eso el Salmo 37 le dice a usted y a mí, no te impacientes a causa de lo que prospera, no te impacientes. Porque a veces ustedes y yo vemos que las demás personas sí tienen y yo siempre necesitado, Señor. ¿Qué está pasando? Hermanos, que nosotros sí fuimos escogidos por Dios. Fuimos escogidos para la verdad. Por eso, mi hermano, dice la palabra, en el libro lo habla en Gálatas, que cualquiera que predique otro evangelio sea llamado anatema. Por eso usted debe entender la palabra, mi hermano. Por eso, mi hermano, el día que usted y yo estemos delante de Dios, no vamos a tener ninguna excusa.
Señor, es que a mí no me dijeron, no me advirtieron, Señor, nunca me lo dijeron. El Señor le va a decir, sí, yo te llevé a tal lugar, te dije a través de la palabra, te hablé a través de la voz de este hombre, de esta persona, donde quiera que usted hubiera ido, mi hermano, y el Señor le va a decir a usted y a mí, yo te hablé, te enseñé, que no quisiste hacer caso, es otra cosa. ¿Me hago entender, hermanitos? Porque el ser humano, usted y yo tenemos un factor que va en contra de nuestra vida espiritual, que se llama rebeldía. Ese factor rebeldía, ese nombre, rebeldía, R-E-B pequeña, E-L-D-I-A, hermano, esa palabra está plasmada en su corazón y en mi corazón, siempre y cuando no hayamos sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Rebeldía. Otra palabra que está manifestada en su vida y en mi vida es emocionalismo. Cuando a veces nos emocionamos con las cosas. ¿Me hago entender? Amén. Por eso, mi hermano, Dios quiere que se hable la voz de Él y no lo que la carne suya y mía quiere escuchar, sino lo que Dios quiera hablar. Hablar al pueblo. Ve y háblales, diles. El Señor lo habla. Predícales la palabra de salvación. Predícales. Busquemos en San Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra del libro de San Juan 3:16, mis hermanos, para esta noche? Porque Para ir avanzando. Y de tal manera amó Dios al mundo que yo soy el unigénito para que todo que aquel que Busquémoslas y la leemos, hermano. San Juan 3:16, porque ahí viene otro trasfondo a través de esa palabra. vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a quién, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿quién? Vida eterna. Dice, aquí empieza lo complicado para usted y para mí, o para el ser humano, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo ¿por quién? Por Cristo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. No viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ahí hay tres significados aparte, hermanos. El primero es que Dios envía a su Hijo para que usted y yo seamos salvos, no nos condenemos. El segundo significado es que todo aquel que se rehúsa a creer en Cristo, a vivir la palabra, ya es condenado. Y el tercer punto, que hay muchas personas que no les gustan el evangelio puro para que sus obras no sean reprendidas, para vivir las tinieblas y vivir engañándose de que sí, Dios está ahí, hermano. Es importante que usted lo pueda entender. Debe tener mucho cuidado. Yo debo tener cuidado, mi hermano. Por eso, mi hermano, usted y yo en esta noche debemos entender el mensaje, porque Dios nos habla en este lugar. Dice el Señor, si tú crees en mi Hijo, vas a ser salvo. Pero si te rehusas a vivir el evangelio, si no crees en el Hijo, vas a ser condenado. Y lo más factible de usted y de mi vida, mi hermano, es que muchas personas viven en las tinieblas y no les gusta que le reprendan el pecado. Ahí está el factor rebeldía. Porque a la persona no le gusta que le reprendan el pecado. ¿A quién le va a gustar que le reprendan el pecado? A nadie. Pero si usted y yo de verdad venimos y provenimos del Dios Altísimo y somos verdaderos hijos de Dios, entendemos de que la palabra, Dios nos dice y nos advierte, y nosotros debemos dar un paso, no al costado sino al frente, y decir, Señor, yo entiendo, Señor, de que tú me estás hablando y tú quieres que yo deje toda vana manera de vivir para que seas tú, Dios mío, quien crezca dentro de mí y mi carne que Amén. Amén. Ese es el verdadero principio del evangelio. Por eso, mi hermano y hermana, tenemos un factor rebeldía en muchas situaciones en la humanidad. La rebeldía, ese factor, es bastante complicado en usted y en mi vida. Si usted y yo no nos dejamos moldear por la palabra, no dejamos que la sangre de Cristo tome la autoridad y el poder para que usted y yo seamos de bendición, mi hermano, el problema es que la rebeldía siempre va a estar escrita en nuestra frente. Y allá se le presenta el enemigo como se le presentó el enemigo a Dios. Le dijo, ¿usted dónde andaba? Dijo, Señor, de rodear toda la tierra. Y el enemigo se le presenta a Dios con su nombre propio. Llámese como se llame. Y dice, mire, Señor, lo que está haciendo ella. Mire lo que está haciendo el Señor. Anda violando su palabra. Acusando. Porque el acusador todos los días a usted y a mí nos acusa. Si estamos mal delante de Dios. Ahí ese es el problema. El verdadero evangelio es ese. Que usted sepa qué está haciendo en este lugar, que usted sepa qué debe hacer y cómo vivir la palabra para que usted encuentre la respuesta celestial y que usted, mi hermano, tenga los cielos abiertos a favor de su vida y no los tenga cerrados. Amén.
Amén. Por eso usted debe entender esa palabra, hermanos. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente, Amén. que anda viviendo y vive a ver a quién devorar. Ese enemigo está atormentado. De hecho, siempre lo he hablado y hoy vuelvo y lo predico. Él está ahorita ya fuera de esa puerta y está esperando que usted y yo salgamos. Si usted y yo nos comportamos mal, allá el enemigo dice, venga, otra vez es mío o es mío. Así que usted tiene que cuidarse, porque el verdadero evangelio es ese. Tenemos una lucha frontal con los espíritus malignos. Amén. 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 Aquí no es que usted y yo ya nos va a salir, me perdona la expresión, nos van a salir plumitas y ya, ay, soy libre. Eres libre en Cristo, pero tienes que guardarte, hijo, hija. Tienes que guardarte, hermano y hermana. Predicador, te tienes que guardar. Guarda tu mirada, guarda tu mente, guarda tu vocabulario, guarda tus expresiones. Apártate de la pornografía, apártate de cosas malas, de los chistes de doble sentido, apártate de sentarse sin escarnecedores, apártate de la idolatría, apártate de todo mal. El Señor le dice a usted y a mí que nos apartemos de esas cosas. Amén, hermanito. Amén. Por eso, mi hermano, ustedes deben entender cuál es la sana doctrina que se predica. Por eso, mi hermano, usted debe sentirse bien servido, bien servida, que se le está hablando con el conocimiento bíblico y no se le habla por emociones. Amén, hermano. Amén. Amén. El Señor pide pudor y modestia en usted y en mí. Pudor y modestia. El Señor pide en usted y en mí, mi hermano, una entrega, santificados, cuerpo, alma y espíritu. Para el día de la redención que está muy cerca, que 1 Tesalonicenses 5:23 lo especifica. Revestidos del poder de Dios, santificados cuerpo, alma y espíritu. El Señor, así como usted y yo nos ve por dentro, eso es lo que por fuera nosotros reflejamos. Un buen saludo, una buena palabra, preocuparnos por el hermano, por la hermana, preocuparnos por la humanidad, Señor, orar, pagar un precio por los hermanos, orar los unos por los otros, orar sin cesar, porque si usted y yo oramos sin cesar, el enemigo huirá de vosotros. Amén, hermanitos. Amén. Pero si no oramos, hermano, le hacemos es un ladito en la cama al enemigo, y el enemigo cada vez que quiere y se le da la gana, me perdona la expresión, viene y se acuesta a su lado y hace lo que quiere. Por eso hay sueños con incubus, sueños de leales, sueños de impureza, de fornicación, adulterio, muchos sueños malos. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que trae eso. No vayamos a pensar que esos sueños vienen de Dios. Las impurezas sexuales, las impurezas mentales, todo eso proviene del enemigo. ¿Por qué? Porque eso es lo que habita en la mente. Y usted y yo tenemos un cuerpo que es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo, mi hermano y hermana, y se preocupa por tener el Espíritu Santo, téngalo por seguro de que usted, mi hermano, va a vivir una vida diferente. Si tiene luchas, es una cosa, pero si usted, mi hermano y hermano, usted está guardando para Dios, usted dice por quién se dice, Señor, yo me estoy guardando. Tu palabra me habla, Señor. Entonces el Señor se manifiesta y se glorifica, porque los demonios creen en Jesús y tiemblan y huyen cuando escuchan el nombre de Jesús. Amén. Por eso, mi hermano y hermana, le digo otra palabra que le voy a dar en Jeremías 1:17. Lo invito para que lo busque, si así lo desea, mi hermano. Jeremías capítulo 1, versículo 17. Recuerden, hermanitos, que cuando se está predicando la palabra no hay parentesco de nada, porque se está glorificando es a Dios. Amén, hermanitos. Amén. Por eso, Jeremías 1:17 dice la palabra del Señor: tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantador delante de ellos. Porque he aquí, Jeremías capítulo 1, versículo 17, porque he aquí que yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y dice el 19 que esa palabra usted tiene que guardarla en su corazón, si usted recibe la enseñanza esta noche y si usted de verdad, mi hermano y hermana, quiere vivir un evangelio verdadero. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, mis hermanos. Porque dice el Señor, yo estaré contigo, yo estoy contigo, con nombre propio, dice el Señor, para librarte de quién, de cualquier ataque espiritual que provenga del reino de las tinieblas. Amén, hermanitos. Amén. Por eso, mi hermano y hermana, usted debe tener por completo en esta noche qué es lo que Dios habla a su vida. De que Dios a usted le está prometiendo algo, pero Dios le dice a usted y a mí que nos entreguemos a Él como de todo corazón, cuerpo, alma y espíritu, entregados a Dios. Amén, hermanitos. Amén. Por eso, mi hermano, reacciones cuando la sangre de Cristo se glorifica. Se incomoda el cuerpo,
Se incomodan los espíritus malignos, se incomodan los demonios. ¿Por qué? Porque hablamos la realidad. Por eso la sangre de Cristo tiene un factor. ¿Hace cuánto se derramó la sangre de Cristo, hermano? Más de 2000 años. Hermana, ¿hace cuánto se derramó la sangre de Cristo? Más de 2000 años. Hace más de 2000 años. Y no sabemos si son 3000, 4000 años. Y esa sangre todavía tiene el poder Amén. Amén. espiritual. Amén. Amén. El enemigo no puede oler la sangre de Cristo. Cuando usted tiene la sangre de Cristo aplicada en su vida, el enemigo no lo puede tocar, no le puede hacer nada. ¿Por qué? Amén. Porque esa sangre fluye como río de agua viva. Esa sangre a usted, mi hermano y hermana, le representa una santidad. Amén. Pero la sangre cobra y tiene el poder para revestirlo y para vivir en santidad, siempre y cuando usted tenga un factor: obediencia. Amén. Si no hay obediencia, mi hermano, el enemigo le hace la vida a usted y a mí imposible, como cuando cogen un títere. ¿Sí sabe cómo manipulan los títeres? ¿Cómo manipulan los títeres, hermano? De manera suave. ¿Ah? Con unos palitos y las Con una cuerda Con unas cuerdecitas. y al antojo, sí señor. Y lo mueven como quieren y por donde quieren. Eso es lo que hace el enemigo cuando la persona pisotea la sangre del cordero. Por eso usted y yo, mi hermano, debemos entender que aplicar la sangre de Cristo, aplicar esa sangre demanda un factor: obediencia, entrega. Amén, hermanitos. Amén. Para que usted pueda ver el resultado de eso en su vida y usted pueda tener un avance espiritual. Ciertas cosas que usted tiene que entender, tiene que tener predicadores que de verdad provengan de Dios. Amén. Usted debe tener, mi hermano, el factor de congregarse con obediencia para que usted pueda crecer a través de la palabra. Amén. Debe tener predicadores, un predicador que viva en santidad, un predicador que sea serio, un predicador que usted no lo mire por su posición económica, sino que lo mire por la condición espiritual que usted está atravesando. Amén, hermanitos. Amén. Porque la plata a usted y a mí no nos va a llevar a la salvación. La plata a usted y a mí no nos va a cambiar la vida. Que sí es necesaria que diferencia, pero esa plata a usted y a mí no nos cambia nadifica. ¿Quién nos cambia? Cristo. Cristo Jesús, esa es la palabra correcta. Jesús el Cristo. Y la otra cosa que usted debe tener en su mente, mi hermano, es asegurarse que usted viva con el Espíritu Santo en todo momento. Amén. De que si usted se va, para donde vaya, mi hermano, asegurarse que el Espíritu Santo está en su vida. Hermano, ¿y qué hago cuando hago algo malo en contra de la palabra? El Espíritu Santo de una vez se apaga. Porque el Espíritu Santo no se complace con el pecado. El Espíritu Santo no se complace con la rebeldía. El Espíritu Santo no se complace con lo malo que usted y yo estemos haciendo. El Espíritu Santo se complace es que usted viva la palabra y el Espíritu Santo reposa y está ahí, hablando, latente. Lo mantiene avivado, lo mantiene ferviente, lo mantiene instruido, lo mantiene, mi hermano, como la luz de la aurora, de aumento. Les voy a confesar algo, hermano, escúchenme, les voy a confesar algo. Y se lo digo, yo hoy casi que no puedo venir a predicar, casi que no vengo a predicar. Y se lo confieso, yo llegué a la casa y en el transporte, apenas salí del trabajo, me cogí un resolleo aquí en el estómago y ganas de... Cuando llegué a la casa, lo primero que llegué fue, entré al sector donde uno se hace al baño, y hermano, y empecé a trabocar todo lo que me había comido. Todo. Tenía escalofrío, tenía fiebre, tenía, hermano, desaliento, no tenía ganas de nada. ¿Y sabe qué dice mi hermano? Se lo confieso para que usted lo aprenda si así lo quiere. Agaché la cabeza y dije: Señor, glorifícate y haga lo que tenga que hacer, Señor, porque es tu servicio. Ayúdeme. Ni siquiera mi esposa me estaba escuchando. Ella se dio cuenta que yo estaba ya en esa situación. Mi hermano, como a los 10, 15 minutos, apenas sentí que algo se fue. Porque era algo espiritual que se quería manifestar. ¿Ya lo entender? Amén. Esos son niveles espirituales que usted y yo tenemos, de acuerdo a la entrega que usted tenga con Dios. Amén, amén. Hubieron muchos factores y ese factor hoy me quería perjudicar. ¿Y aquí donde estoy? Ya estoy como una uvita. Gracias a Dios, me siento bien, me siento fuerte, me siento hábil, me siento con la palabra de Dios cómodo y puedo decir, Señor, testificaré un testimonio que el Señor se glorifica cuando usted lo intenta. Amén, amén, amén. Cuando usted le habla de corazón, cuando usted le dice: Señor, mira mi situación que tengo. En ese momento yo le dije: Señor, mírame cómo estoy, Señor, yo dependo de usted, yo no voy a venir. Casi que cojo el teléfono, le hubiera llamado al hermano y le hubiera dicho: usted, hermano, le iba a decir a Andrea, llame a la hermana. Andrea no lo supo, pero yo casi le digo: Dios lo sabe.
Casi que le digo a Andrea, llame a la hermana, dígale a la hermana que yo no voy a ir. Y yo hubiera cogido el teléfono y lo hubiera escrito a usted, y lo hubiera escrito a la hermana, realmente lo estaba invitando. Hermano, no va a poder. Pero, hermano, Gracias a Dios. es una decisión que uno tiene que tomar. Y sé que Dios dio la victoria al último momento porque Dios conoce el corazón y el pensamiento que uno tiene. Dios conoce su pensamiento, Dios conoce su corazón. Y si usted le habla de una manera sincera, mi hermano, Dios se glorifica. Ahorita después de la predicación, hermano, vamos a orar y vamos a pedir a Dios misericordia. Amén. Y le voy a decir a Julio que me ayude con la lectura del Salmo 51 en esta noche, para que mi hermano, usted y yo podamos entender qué es lo que Dios hace. Amén, hermanitos. Amén. Por eso, mi hermano, usted tiene que entender por entendido que el Señor peleará contra quién, contra los demás, si usted se guarda. Pondrá un muro fortificado y ninguna acechanza, nadie a ustedes los podrá tocar. Amén, hermanitos. Amén. Pero siempre y cuando usted se me mantenga ferviente en el Espíritu y de verdad se me mantenga, mi hermano, con el conocimiento de la palabra y decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego en la totalidad. Amén. Un arrepentimiento. Ese arrepentimiento en lo personal yo lo tengo todos los días. Señor, yo me arrepiento, ayúdame, guárdame. ¿De qué se arrepiente, hermano Pablo? De que yo digo, Señor, me arrepiento de qué, porque el Señor es santo. Y ustedes y yo somos seres humanos. Pero si estamos redimidos por la sangre de Cristo, podemos vivir en santidad, pero siempre que nos acerquemos a Él, debemos decirle, Señor, perdona. Así usted no esté haciendo nada malo y decirle, Señor, perdona. Amén, amén. ¡Habla mi vida! Enséñame, Señor, tus estatutos, tus mandamientos. ¿Qué es lo que quieres para mi vida, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme, Dios? Por eso, mi hermano, usted tiene que tener en cuenta que aquí hay promesas. Amén. Esta promesa no la voy a preguntar, la voy a preguntar para el sábado porque hoy no la quiero hacer. Esa promesa usted se la debe aprender. Ya. El sábado tenemos reunión. El sábado tenemos reunión en la noche. Amén, hermanitos. Amén. El sábado. Los invito, los que quieran venir. Que les conviene, nos conviene que es diferente. Amén, hermanitos. Amén. Entonces, hermanos, los invito para que nos coloquemos sobre nuestros pies. Y aquí le voy a dar mi Biblia al hermano Julio para que me lea el Salmo 51 en la Biblia, así como está escrito. Salmo 51, hermano Julio, ¿cómo es Julio? Julio Chacón. Entonces leemos la palabra en el nombre de Jesús, Salmo 51 completito. Ahí el hermano tiene el celular, le da luz, hermano Abraham, ¿tiene luz? Para que me dé luz ahí el hermano rápidamente, hermanito. Pero es mejor en la Biblia, hermano, ¿no? Aquí. Es que, bueno, le enseño algo. Siempre que usted y yo vamos a leer la palabra, es mejor con la Biblia, 100%. Porque la Biblia fue primero que el celular. Amén. Y en primer lugar. Dice, pedid y mi oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Levánteme más y más de mi maldad. Más y más de mi maldad. Y Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que serás reconocido justo en tus palabras. Mas y temidos por tu juicio, y he aquí en maldad he sido formado, y el pecado me concibió en mi madre. He aquí tus amas a verdad, y en los secretos me ha hecho comprender sabiduría. Purifícame con
hisopo, y será limpio. Lávame y será más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que han abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y ahórrame